¿Qué tal, queridos amigos? Reciban un cordial saludo a todos aquellos que han sintonizado nuevamente este programa, este podcast show. Vamos a seguir conversando sobre diferentes temas relacionados, por supuesto, con el Holocausto y también temas afines, como les había explicado en el primer programa, relacionados con el periodo de la entreguerra. Pero bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre un tema bastante controversial, y controversial digo por las diferentes definiciones que hay, como todo lo que rodea al Holocausto, y también sobre cuestiones que vamos a ver ahora se quieren inmiscuir en esta definición que ya voy a contarles un momento. Pero bueno, antes de continuar y hablar un poco sobre lo que les estoy comentando, quiero que hagamos un breve repaso, simplemente muy breve, de lo que estuvimos comentando en el programa anterior, que hablamos un poco acerca de la definición de holocausto y la definición de Shoah. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿A qué se refiere una? ¿A qué se refiere otra? Pero bueno, simplemente a grosso modo y a manera de repaso, lo que voy a mencionarles es que hay historiadores que, cuando se refieren al holocausto, prefieren utilizarlo como el proceso de exterminio sistemático de no solo los judíos, sino también de los gitanos, homosexuales, polacos, desertores o enemigos políticos de los nazis. Es decir, para hablar acerca del proceso de exterminio tanto en los campos de concentración como en las operaciones que realizaron los nazis durante 1933 a 1945. Algunos historiadores, estoy diciéndolo porque otros sí utilizan el término holocausto como algo meramente judío. En cuanto a Shoah, a historiadores, esto es una corriente de historiadores reformistas judíos que empiezan a hacer una revisión del holocausto y consideran que es necesario hacer los cambios principalmente por el significado de la palabra holocausto a nivel religioso del judaísmo, y se empieza a utilizar Shoah. Shoah, así que podríamos traducirlo al español como catástrofe, destrucción, si se quisiese, y demás sinónimos que podríamos aunar a este nuevo concepto, y se refiere única y exclusivamente al proceso de exterminio que sometieron los nazis y los países colaboracionistas de Europa a los judíos. También hay un tercer grupo de historiadores que utilizan ambos, ¿verdad? Para referirse a estos procesos, a este proceso de exterminio que ocurre entre 1933, el ascenso de los nazis, hasta 1945, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia. Hoy vamos a hablar de un tema algo controversial, como creo todos los temas que vamos a hablar a lo largo de estos programas que vamos a estar realizando. Todo en el Holocausto o la Shoah es controversial, pero bueno, como es controversial, me traje 3 acompañantes que hoy no van a hablar, pero yo voy a hablar por ellos. Son 3 libros que se los recomiendo, dicho sea de paso, si lo pueden conseguir en las librerías de sus países, o inclusive también pueden pedirlo por internet en la plataforma Amazon. El primero es una excelente autora francesa, se llama Elisabeth Roudinesco, y el libro se llama A vueltas con la cuestión judía, un libro que leí hace unos 3 años, excelente, y lo recomiendo para el estudio del antisemitismo. El segundo libro que también nos va a acompañar y el que voy a comentarles un poco también es el de Saul Friedlander, no sé si lo pronuncié bien, y el libro se llama ¿Por qué el Holocausto? Historia de una psicosis colectiva. El tema, si bien hace un análisis general acerca del Holocausto, también toca puntos importantes acerca del antisemitismo, que es el tema del que hoy vamos a hablar. Y el tercero, que esto más que un libro es una especie de antología, es enorme, y es el libro referente para todos los que deseen estudiar el Holocausto. Creo que es con el libro, no tal vez con el que hay que empezar, sino un libro que hay que tener definitivamente, y es el famoso libro de Raúl Hilbert, La destrucción de los judíos europeos, un estudio incansable que realiza Hilbert sobre el proceso de destrucción de los judíos
en Europa y, como les mencionaba hace un momento, es el referente de los libros. Quizás a lo largo de la grabación del programa, perdón, van a escucharme pasar páginas y demás porque, bueno, tengo varios puntos y varias referencias que quiero compartir con ustedes en esta noche referente, por supuesto, a el tema que nos convoca, antisemitismo. Antes de entrar a definiciones, quiero hacer una diferenciación y eso vamos a tratar de abordarlo hoy. Vamos a tratar de realizar 2 programas de esto, si puedo abordarlo en uno solo, pues lo vamos a hacer así. Vamos a hablar primero acerca del antisemitismo y luego el antijudaísmo y hacer una pequeña mención del antisionismo. Son cuestiones meramente distintas que reaccionan hacia un mismo objetivo, pero tienen significados, contextos total y completamente distintos. Voy a empezar con una frase del libro de Raúl Hilberg, La destrucción de los judíos europeos. Dice así: los misioneros cristianos habían dicho, en realidad, no tienen derecho a vivir entre nosotros siendo judíos. Los gobernantes laicos que los siguieron habían proclamado, no tienen derecho a vivir entre nosotros. Los nazis alemanes decretaron finalmente, no tienen derecho a vivir. Esta frase del libro de Raúl Hilberg, ubicado en la página 26 de este libro, de la editora de Sakal, definitivamente encierra lo que nosotros tenemos que entender como la tendencia de destrucción contra los judíos. Hitler no inventó absolutamente nada de lo que ocurre durante el proceso de exterminio. Todo lo contrario, Hitler y sus acólitos toman ejemplos ocurridos durante tiempos anteriores, inclusive remontándonos a la Edad Media, para empezar con el proceso de exterminio. Pero bueno, ¿qué es lo polémico del asunto? ¿Qué es lo polémico de la palabra antisemitismo? Antisemitismo, por supuesto, se refiere en un sentido amplio, ¿verdad?, a la hostilidad hacia los judíos, basada en una, vamos a decirlo así, una combinación de prejuicios de carácter religioso, racial, cultural y étnico. Pero si hacemos un análisis, si se quiere, etimológico de la palabra antisemitismo o antisemita, la palabra, 2 palabras que la componen, anti, contrario, ¿verdad?, y semita se refiere a los pueblos semitas. Y, pues, como ustedes sabrán, los judíos no son los únicos pueblos pertenecientes, no son los únicos pueblos semitas, ¿verdad? Hay otros pueblos semitas, entre ellos los árabes. Y bueno, ahora ha surgido toda una controversia alrededor de este término, si está bien utilizarlo o no, porque se refiere solo a los judíos. Deberíamos utilizar antijudaísmo o antisionismo, que antisemitismo no. Bueno, vamos a explicar por qué antisemitismo es una palabra utilizada hoy y hace años única y exclusivamente para definir la hostilidad contra los judíos. Durante el siglo XIX, y aquí hay otra cuestión bastante interesante, comúnmente se piensa que el antisemitismo nace en Alemania. Para nada. El antisemitismo racial sí que nace en Alemania, pero el antisemitismo político nace en Francia, y ahí es donde nos vamos a ubicar en estos momentos. Antes del siglo XIX habían muy pocas, pero existían persecuciones también contra pequeñas poblaciones árabes que habitaban en Europa, y cuando eso ocurría también se le llamaba a ese tipo de personas antisemitas por realizar la persecución contra los árabes. Pero esta era muy pequeña, por decirlo así. No era a gran escala, como sí se empezó a dar contra los judíos, los famosos pogroms que ocurrían en la Rusia zarista, también por supuesto las persecuciones que ocurrían al interno de Europa, principalmente en Francia, y que luego son exportadas hacia Alemania. Todos esos antecedentes van marcando una pauta, si quisiéramos nombrarlo de alguna manera. Entonces, ese término va acogiendo, por decirlo así, solo al colectivo judío. Entonces,
durante el siglo XIX las persecuciones empiezan a aumentar de manera desmesurada, el famoso, como ustedes recordarán o sabrán, si no, pues haremos otro programa dedicado a eso, el famoso caso del oficial Dreyfus, el oficial francés que fue mal juzgado y mal encarcelado, ¿verdad? Solo por su condición de judío. Ese fue como la gota que derramó el vaso. Entonces, por eso actualmente le decimos antisemita a aquellos que persiguen, juzgan, critican, hacen a un lado a los judíos, tanto ahora como hace ya más de 200 años. Pero había también otro elemento que es muy importante que nosotros rescatemos y del que hablemos un poco hoy, que es el antijudaísmo. ¿Cuál es la diferencia entre antisemitismo y antijudaísmo? ¿No es básicamente lo mismo? No. Tiene un origen específico también el antijudaísmo, del que vamos a hablar posteriormente. El antijudaísmo tiene su nacimiento, podríamos inclusive ubicarlo a partir de la expulsión de la gran mayoría de judíos que vivía en Provincia Judea, en aquel territorio que dominaban el Imperio Romano y que son expulsados después de las revueltas que ocurrieron por el general Tito y son dispersos a diferentes partes del mundo, África del Norte, el Medio Oriente y también en Europa. Bueno, a partir de ese momento empiezan a nacer diferentes formas de perseguir a los judíos, principalmente basados en el famoso mito de los deicidas, los judíos asesinos de Dios. Pero bueno, ese tema lo vamos a tratar posteriormente. Vamos a hablar hoy acerca del antisemitismo. Entonces marcamos como punto de nacimiento el siglo XIX en Francia. En Francia nace como un fenómeno meramente político, se empiezan a aislar a los judíos de la vida cotidiana, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, ya con la llegada de los nazis al poder, que ya es de carácter racial, ya tiene que ver con diferentes aspectos de no solo el comportamiento, sino lo que corría por sus venas, por la sangre. Podríamos entonces decir que los nazis llevan a otro nivel la persecución contra los judíos, no solo basados en cuestiones meramente tradicionales de la iglesia, como si lo fue el antijudaísmo, y como lo he repetido en diferentes intervenciones en este programa, vamos a hablar posteriormente de él. Quizás voy a hacer mención de algunas cosas precisamente para complementar. Pero bueno, vamos a analizar diferentes medidas que tomaron los nazis, ¿verdad? Ya habíamos dado la definición acerca de antisemitismo, en todo caso, pues repito, ¿verdad? Que es la referencia a la hostilidad hacia los judíos, basada en una combinación de principalmente, vamos a decir, prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico, ¿verdad? Meramente hacia los judíos, y ya explicamos por qué. Pero bueno, con la llegada de los nazis en el poder 1933 no inicia el exterminio de judíos. El exterminio de judíos empieza posterior. Podríamos marcar el inicio de las políticas antijudías que tienen que ver ya más con el enfrentamiento, ¿verdad? Y la agresión y demás a partir de 1938 con Kristallnacht, cuando ocurre aquel famoso pogrom del que hablaremos también más adelante en algunos otros programas. Pero bueno, inmediatamente los nazis llegan al poder 1933, meses después se decreta la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemán. El 15 de septiembre de 1935 se decretan las famosas leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg son aquellas leyes en las que se prohíben los matrimonios mixtos. ¿Qué son los matrimonios mixtos? Matrimonios entre personas judías y no judías. Esos son los famosos matrimonios mixtos. También los matrimonios entre personas no judías y personas con ancestros judíos. Ya los nazis llevaron, vamos a decirlo así, su preocupación en mantener la pureza de sangre al extremo. En el antijudaísmo existía
una oportunidad. El antijudaísmo, que es el que esparce lamentablemente la Iglesia Católica, ¿verdad? Aunque el clero mayor lo había rechazado, el clero menor lo seguía manteniendo, ¿verdad? Sacerdotes, frailes y demás lo seguían manteniendo. Basaban su odio en la práctica de la religión. Una vez que el judío abandonaba la práctica de la religión, era acogido en el seno de la comunidad, con ciertos aún rechazos, pero en menor medida. Con el antisemitismo ya tenemos una evolución de la percepción hacia el judío. Ya no importa si practicas o no el judaísmo, si te sentís orgulloso o no de tu judaísmo, si vivís como judío y te transformás, eso ya no tiene importancia para ellos. Ahora lo que importa para los nazis es la sangre. ¿Estás o no contaminado? ¿Tenés ancestros hasta la 4ª generación que comparten alguna afiliación judía? Si era así, era judío, aunque no practicaras el judaísmo. Esto era lo que decía en la ley de Nuremberg. Eso en cuanto a la sangre. Pero también se empezaron a tomar restricciones en cuanto a la realización de labores liberales, como por ejemplo el ejercicio de la abogacía, la medicina y también el profesorado. Cientos y cientos de profesionales en esta área empezaron a verse perjudicados y perdieron mucho su trabajo. Ok, vamos a ubicarnos. ¿Dónde se pusieron en práctica estas leyes de Nuremberg? Única y exclusivamente en Alemania. Las leyes de Nuremberg o las leyes para la protección de la sangre y el honor alemán se extienden a los países una vez que empiezan las anexiones y las invasiones, que son dos cosas totalmente distintas. Las anexiones ocurren, como en el caso de Austria, cuando hay un beneplácito por parte de los políticos y del pueblo, o también ocurren anexiones de carácter ya más violento, como la anexión de los Sudetes, territorio de Checoslovaquia, ¿verdad? Y las famosas invasiones, que fueron, por ejemplo, la invasión a Polonia, que ya es más agresiva y coercitiva. Estas ocurren en un contexto de guerra, las anexiones en un contexto, vamos a decirlo así, de paz. Esas eran las famosas leyes de Nuremberg. Se le prohibió a los judíos la entrada a los vagones, ¿verdad?, de los trenes. En fin, ¿verdad? Se empieza a restablecer al funcionariado civil profesional alemán en detrimento del judío, ¿verdad? Los judíos, por supuesto, eran echados, ¿verdad? Empieza también un proceso paulatino de exclusión, ya no solo a nivel laboral, sino a nivel intelectual. Como repetí ahora, profesores eran expulsados, echados de su trabajo, pero también sus legados. En 1900 aproximadamente 34, si no me equivoco de fecha, después lo constataré, se da aquella famosa quema de libros de los nazis. Se meten a universidades, y lo más impactante de es que no solo los nazis convencidos quemaron libros de intelectuales judíos, sino inclusive estudiantes y profesores funcionarios de las universidades, sin recibir ningún tipo de orden, porque no existe evidencia que hayan habido órdenes, sino fueron, vamos a decirlo así, eventos que ocurrieron de iniciativa propia, sin ninguna obligación. Posteriormente ya la violencia va increciendo, y ya no solo la prohibición en el ejercicio de sus labores profesionales, sino también en sus oficios religiosos. Ocurre aquel famoso evento Kristallnacht, ocurrido entre el 9 y 10 de noviembre de 1938, después de la orden que dieron Heydrich y Goering de atacar, promovida posteriormente por Joseph Goebbels y después detenida por Adolf Hitler, por temor, no porque tuviera compasión de los judíos, sino por temor a represalias en un futuro. Todas estas medidas que toman los nazis ya no tenían que ver, como en aquel momento, el antijudaísmo de aislar al judío, de hacerlo a un lado con la oportunidad de que se convirtiera al cristianismo, sino ya con una exclusión definitiva de la vida cotidiana hacia, por supuesto,
los judíos. Se emite también otras leyes, como la famosa ley contra el congestionamiento de las escuelas y universidades alemanas. Se le prohíbe a los judíos, en otras palabras, estudiar. Todas estas medidas tenían el claro fin de aislar, de hacer aún más lejano la presencia de los judíos de la vida cotidiana. Bueno, y la gran pregunta aquí es, ¿qué hacía la población civil? Bueno, en muchas ocasiones se cree que la población civil colaboró, y vaya que sí, colaboró, pero en otras ocasiones simplemente optó por callar. Era un silencio, no vamos a decir cómplice, sino un silencio temeroso de que tomaran represalias contra ellos. Hubo también casos en los que se apoyan este tipo de medidas porque por supuesto iba a significar un ascenso en el trabajo o la obtención de el antisemitismo sigue creciendo paulatinamente en Alemania. Otra gran pregunta que nos podemos plantear acá: ¿Hitler fue antisemita siempre? ¿O cuándo Hitler se convierte en un antisemita? No tenemos evidencia antes del famoso libro Mein Kampf, escrito en la cárcel cuando fue apresado en aquel intentón de golpe de estado en Múnich, de que Hitler odiara a los judíos. Todo lo contrario, hay evidencia más bien de que Hitler compartía, tuvo compañeros judíos, un compañero de piso cuando se fue a vivir a Austria también que era judío. El que lo ayuda, una de las personas que lo ayuda a salir de la cárcel cuando fue apresado, también era de origen judío, y hasta ese momento no tenemos evidencia del antisemitismo de Hitler. Se piensa que rodearse de diferentes personas, por ejemplo Julius Streicher, que es el que se convierte posteriormente en el director del periódico Der Stürmer, que propagaba diferente propaganda, valga la redundancia, antisemita, y también Dietrich Edgar, que fue el fundador del partido, no el partido nazi, que es como el que conocemos popularmente como el Partido Socialista Obrero Alemán, ¿verdad? Sino del que Hitler se afilia y después ocurre esta famosa transformación. Este sí que era un antisemita confeso. Rodearse de estas personas alimentó quizás la semilla de rechazo y de odio que Hitler tenía y que posteriormente evoluciona, ¿verdad?, a los puntos álgidos que nosotros conocemos. En próximos programas vamos a estar hablando acerca del antijudaísmo y de cómo el antisemitismo se inspira de las políticas antijudías. Vamos a encontrar muchísimas semejanzas, y posteriormente en otro programa o en el que vamos a compartir después, vamos a hablar un poco acerca de antisionismo. Si bien es cierto, este programa no se dedica a hablar acerca de cuestiones modernas, de los problemas que enfrenta el Estado de Israel y demás, creo que es importante única y exclusivamente para que demos un buen uso de las palabras. Entonces, estimados oyentes, me despido hoy, no sin antes agradecer su paciencia. Si tienen alguna pregunta pueden enviármela por correo electrónico. Si tienen alguna observación también pueden hacérmela por correo electrónico a la siguiente dirección: jaguirreg, repito, jaguirreg@yahoo.com. Pueden por supuesto escribirme ahí sus dudas, sus consultas, sus preguntas, sus observaciones. Si tienen temas para tratar en otros programas, también van a ser recibidos. Entonces me despido, no sin antes nuevamente agradecerlos. Que tengan una bonita vida y nos encontramos en el próximo programa.